Se están uniendo, perdona este pequeñito retraso. Buenas tardes a todos y bienvenidos a los webinars de la Fundación de la Innovación Bankinter. Soy Ruth Bosque y bueno, hoy estamos contentos, estamos de estreno. Justamente hemos lanzado el informe, resultado de la última reunión de nuestro Think Tank Future Trends Forum, Neurotecnología para el Bienestar Humano. En este informe recogemos las principales conclusiones del foro que se celebró el pasado mes de junio, donde reunimos a más de 40 expertos de todo el mundo para hablar sobre reparación y mejora de las capacidades humanas. Por eso hoy, coincidiendo con el lanzamiento del informe, celebramos este Future Talks de la mano del neurocientífico Álvaro Pascual Leone, un referente mundial en el tema, que nos hablará sobre la neurotecnología y su futuro. Un tema de vital importancia. Recorreremos de su mano las distintas formas en las que nuestro cerebro se adapta y responde a influencias tecnológicas externas, las técnicas pioneras que nos permiten leer y controlar la actividad cerebral, incluso de manera remota. El doctor Pascual Leone cuenta con más de 35 años de experiencia en la profesión y una amplia formación en diversos campos de especialización. Es líder mundial en el desarrollo de la estimulación magnética transcraneal en el campo de la neurociencia cognitiva y de aplicaciones terapéuticas en neurología, psiquiatría y neurorehabilitación. Sus proyectos de investigación pretenden comprender los mecanismos que controlan la plasticidad cerebral a lo largo de la vida para modificarlos y obtener el resultado conductual óptimo del sujeto. Así que nada, muchas gracias Álvaro, bienvenido y estamos encantados de poder tenerte en este webinar y escucharte. Muchísimas gracias, Ruth. Muchísimas gracias a la Fundación Bankinter, porque obviamente creo que es un tema muy importante y creo que es manifestación del carácter serio e innovador de la Fundación el que destacara este tema, donde hay tantos aspectos de potencial beneficio para la humanidad, pero también de potencial riesgo. Creo que ha perdido la conexión. Vamos a esperar unos segunditos a ver si vuelve, porque tenía problemas de conexión. Álvaro, ha De habido acuerdo. problemas de conexión, pero estamos aquí de vuelta. Vamos a cruzar Lo los siento, dedos. no sé qué ha pasado. Les decía que yo soy neurólogo intentando ayudar a reducir el sufrimiento de enfermos, pero además soy neurocientífico que me dedico al desarrollo de tecnologías para intentar modificar y entender mejor el funcionamiento del cerebro. Al hablar de neurotecnología, quizá vale la pena empezar por comentar brevemente lo que sabemos sobre el sistema nervioso, sobre el cerebro en concreto. Los humanos tenemos el cerebro para realmente dos aspectos distintos. Por un lado, para poder relacionarnos, actuar sobre y entender el mundo que nos rodea. Y por otro lado, para monitorizar y de nuevo actuar sobre el mundo interno, los órganos de nuestro cuerpo. Aproximadamente la mitad del tiempo nuestro cerebro se dedica a ese segundo aspecto, a monitorizar el estado de salud, el funcionamiento de nuestro organismo. Es por eso que el cerebro puede, si no está funcionando adecuadamente, dar lugar a enfermedades, pero si está funcionando adecuadamente, literalmente ayudarnos a estar más sanos. En un sentido estricto, un cerebro sano es la diana, o debería ser la diana número 1 de la salud general. El resto de su tiempo, la otra mitad de su tiempo, nuestro cerebro nos permite relacionarnos y entender el mundo que nos rodea. Y la unidad funcional del cerebro para esas capacidades, monitorización interna o externa,
son ensambles de neuronas. No es una neurona, no es una célula, sino que son redes de células. Esas unidades funcionales tienen características específicas, son dinámicas, son modificables, son plásticas y tenemos la posibilidad de identificar una red neuronal para literalmente cada cosa que hacemos, sentimos, pensamos, deseamos, etc. Esas redes funcionales lo que hacen es recibir información, procesar información de un modo determinado, con un patrón de actividad y generar acción sobre bien el mundo interno o el mundo externo. Y si lo pensamos en ese sentido, entonces la posibilidad de leer la actividad de esas redes nos permitiría entender literalmente qué y cómo está funcionando el cerebro, y la posibilidad de modificar su funcionamiento nos permitiría actuar sobre el cerebro de manera que podamos revertir problemas o alteraciones. Y eso básicamente es la idea de la neurotecnología. La idea de la neurotecnología es un término que engloba métodos para poder leer y para poder escribir sobre el cerebro, para poder captar, entender y descodificar la información que está procesando el cerebro y para poder modificarla, inducir cambios específicos y a la postre intentar alterar el funcionamiento del cerebro del individuo. Y eso, perdón, eso se puede hacer con de distintas maneras. Se puede hacer con abordajes eléctricos, porque el cerebro en sus redes, al final lo que acaba haciendo es pasar conexiones eléctricas de unas neuronas a otras. Se puede hacer induciendo electricidad por campos magnéticos, se puede hacer con destellos de luz a particulares frecuencias, con sonido, con modificación de los genes, con sustancias químicas adianas específicas. Se puede hacer con muchas herramientas distintas, pero lo que todas ellas tienen en común, por eso el término neurotecnología, es esta idea que lo que podemos es captar y descodificar la actividad de redes neurales y modificar su actividad, o sea, leer actividad del cerebro y escribir sobre el cerebro. Y la pregunta que quiero comentar un poco es, ¿y eso por qué? ¿Eso para qué podría servir? ¿Y eso qué riesgos, qué potencial de impacto positivo y negativo podría tener? Antes de entrar en el detalle de la aplicación de neurotecnología como herramientas o estrategias para leer y escribir en el cerebro, permítame que comente brevemente el hecho de que nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, precisamente porque esas redes neurales son modificables y dinámicas y están cambiando continuamente, la tecnología que nos rodea hace un impacto sobre el cerebro y por lo tanto nuestro cerebro está modificado por tecnología, es modificado por tecnología que nos rodea. La persona ciega, por ejemplo, que aprende a navegar el mundo con un bastón, ese bastón, esa tecnología, modifica su representación del cuerpo de manera que literalmente su mano se extiende hasta la punta del bastón. Y en la representación en el cerebro del cuerpo de esa persona se modifica la representación de ese cuerpo para tener esta mano extendida que realmente ha incorporado el bastón como si fuera una parte propia del cuerpo. Por la misma razón, cuando nosotros aprendemos a usar un teléfono móvil en el cual tenemos que usar pulgares para teclear lo que queremos escribir, la representación de nuestro cuerpo en su control motor en el cerebro se modifica
y acabamos teniendo los pulgares más grandes que los tenían nuestros antepasados, como consecuencia de tecnologías que antes no existían y que modifican nuestro cerebro. Somos, por lo tanto, nuestro cerebro es el producto de las tecnologías pasadas, de las experiencias vividas, incluidas las herramientas, los desarrollos y los inventos de los humanos. Somos producto de esa tecnología hasta el punto que el impacto que la tecnología tiene sobre mi cerebro modifica mi cerebro, pero también modifica los genes y su expresión en mis células, cosa que llamamos epigenética, y esa modificación yo la paso a mis hijos, con lo cual mis hijos reciben una codificación genética ya informada por el impacto de las tecnologías que yo he vivido y que han modificado mi cerebro. No sabemos exactamente cuándo se descubrió la rueda, pero nuestro cerebro ahora incorpora la visión y la representación de la posibilidad de rodar por el mundo gracias a las ruedas, porque se modificó el cerebro de algún antepasado de manera que luego, posteriormente, hemos ido beneficiándonos de esa modificación. Y cuando digo beneficiándonos, quiero destacar que no hay en principio nada netamente positivo o netamente negativo de esos cambios. Todo depende de si el resultado es funcional para la persona o no lo es. Si se modifica el cerebro de manera que incorporas el bastón y luego por el uso de nuevas tecnologías ya no necesitas el bastón y puedes usar, como por ejemplo es el caso para los ciegos, cámaras con descodificación del sonido ambiente por métodos de Doppler para navegar el mundo, entonces esa incorporación del bastón a tu representación del homúnculo, que llamamos de la representación motora, se puede convertir en una limitación de la adaptación a las nuevas tecnologías. O sea, tenemos que darnos cuenta que tenemos un cerebro dinámico, que se relaciona con el mundo interno y externo, cuya unidad funcional son redes neurales, que podemos medir su actividad y podemos modificar su actividad, y que está ya continuamente influenciada y cambiando por las tecnologías que nos rodean y por el uso de esas tecnologías que hacemos. Pero cuando usamos y desarrollamos esas tecnologías específicamente para leer actividad del cerebro y para intentar modificarla, se abre una enorme puerta de otras posibilidades. Y esto es lo que quiero comentar ahora, porque hay aplicaciones clínicas que probablemente son obvias, y hay potenciales riesgos que no son tan claras. Y lo que es importante es darse cuenta que esto no es ciencia ficción, estos son realidades del momento actual en que vivimos, donde la neurociencia y la neuroingeniería nos ha llevado a tener la capacidad de estas neurotecnologías. Permítanme darles el ejemplo con dos casos concretos. Imagínense una persona que tiene un infarto cerebral, falta de oxígeno a una parte determinada del cerebro, y que esa parte del cerebro es el tronco encefálico, las conexiones desde la corteza cerebral, digamos, la parte que te permite pensar, ser consciente de que estás vivo, y saber lo que tienes a tu alrededor, sentir, etcétera, pues desconecta esa parte del cerebro con todas las posibilidades de mover, o expresarte, controlar las extremidades o el cuerpo. El resultado de ese raro pero bien conocido infarto cerebral es que esa persona desarrolla lo que llamamos un locked-in syndrome en inglés, un síndrome del enclaustrado. Esa persona está despierta, está consciente, está entendiendo lo que pasa y es pensante, pero no es capaz de expresarlo salvo por el movimiento de los ojos, porque los ojos
están controlados en su movimiento por encima del nivel de esa lesión. Imagínense que esa persona pudiera usar tecnología para expresar lo que quiere decir. Una posibilidad de tecnología es que una cámara detecte los movimientos de sus ojos y que gracias a esa detección de movimiento la persona pueda escribir un libro dictando, seleccionando una a una las letras de las palabras que quiere decir. Sería un trabajo exhaustivo y laborioso, duraría tiempo, pero no es un ejercicio teórico, esto es algo real que ha pasado. El editor de Vogue, Jean Bobet, tuvo un infarto en esta localización, desarrolló este síndrome de locked-in y usando sus movimientos oculares y mirando a una tabla, no con la detección de tecnología, pero con una tableta, una tecnología más sencilla, fue capaz de dictar un libro que les recomiendo. Es un libro enormemente conmovedor sobre la realidad del mundo que vivía, sobre las mariposas y las escafandras, sobre encontrarse básicamente dentro de un corsé que no te deja mover, pero tener la capacidad mental de volar por el mundo. Pues bien, imagínense que en esa terrible situación pudiéramos no simplemente usar el movimiento de los ojos, sino usar neurotecnología para medir y captar exactamente la actividad de la corteza cerebral de esta persona y pudiéramos descodificar esa actividad cerebral para hacer que una máquina ejecutara lo que yo estoy pensando o dijera las palabras que yo estoy imaginando. Descodificara mi pensar en las palabras y aunque yo no las puedo decir porque no las puedo articular, porque no tengo la conexión con el control motor de la boca, pudiera hablar por mí. La capacidad de captar la actividad cerebral y descodificar las palabras que uno está pensando es algo que acaba de ser demostrado que se puede hacer con técnicas de electrocorticografía, de captar la actividad eléctrica del cerebro, y al captar la actividad eléctrica del cerebro podemos básicamente descodificar, usando inteligencia artificial, machine learning y otras técnicas de análisis de señales, podemos descodificar a la postre la idea, la palabra que la persona está pensando. Y si conectamos esa información a un robot hablante, el robot puede hablar por uno, o un ordenador que descodifica. Estas son las ideas detrás de la interfase entre cerebro y ordenador, Brain-Computer Interface, que es una de las formas de neurotecnología quizá más avanzadas y que claramente puede trasladarse a la clínica con beneficio para mucha gente. Un ejemplo se lo acabo de dar, pero permítanme destacar algunos otros. Imagínense que la persona tiene una lesión por un accidente que ha dañado su médula espinal. El cerebro funciona, él es consciente, está respirando bien, pero no es capaz de andar, porque las señales, las vías que mandan la información a las piernas están cortadas. Si podemos captar la información cerebral de esa persona y conectarlas con un exoesqueleto que permite a la persona, controla su postura y mueve sus piernas que ya no él puede controlar, entonces la persona es su cerebro que controla ese robot y a la postre está andando gracias a ellos. Nos convertimos en una especie de mitad humano, mitad cuerpo artificial, pero controlada por nuestro cerebro, y eso son neurotecnologías que existen hoy en día, que están poniéndose en marcha, que están empezando en el sentido de que todavía son
esfuerzos enormes que tardan tiempo, que son difíciles de implantar, pero donde hay distintas empresas persiguiéndolos, y donde lo esperado, es que a lo largo de los años se hagan más y más y más precisas por un lado y más pequeñas, de manera que al final no sea un gran ordenador y un gran exoesqueleto, sino podamos tener un chip implantado que detecte la actividad que estamos teniendo en el cerebro, que la pueda mandar sin cableado necesario a un ordenador o a un robot o a un accionador de aquellos pensamientos que estamos teniendo. Es claro que ese tipo de neurotecnologías, ese tipo de aplicaciones nos ayudaría a funcionar mejor. Pero imagínense que llevamos a cabo el experimento siguiente, llevamos a cabo la posibilidad de imaginar el movimiento de manera que en vez de controlar nuestras piernas paralíticas, en el caso de un enfermo, controlen nuestras piernas que se pueden mover, pero las hagan mover más rápido, porque yo puedo imaginar que puedo correr más rápido de lo que realmente puedo y quizá podría aumentar mis habilidades gracias al uso de neurotecnología, o poder controlar un brazo adicional y en vez de hacer 2 trabajos con 2 manos, podría hacer más trabajo gracias a tener 4 brazos. O sea, podemos inventar situaciones donde el propósito de estas neurotecnologías sería leer lo que yo quiero hacer para permitirme hacer cosas que normalmente no podría hacer, aumentando mis capacidades. Y esto empieza a abrir el tipo de cuestiones éticas que vale la pena empezar a plantearse. ¿Hasta dónde podemos o debemos buscar aumentar las capacidades humanas? ¿Quién define lo que son aumentos de capacidades humanas aceptables y cuáles no lo son? Pero hasta ahora he hablado de neurotecnologías que nos permiten leer la actividad y controlar algo, con lo cual podemos argumentar que incluso en todas esas situaciones, incluso en el caso de aumentar mis capacidades, a la postre es mi voluntad, mi libre albedrío, mi propio cerebro el que está llevando a cabo esas capacidades. Pero imaginen que, como decía antes, la neurotecnología no solamente lee actividad cerebral, sino que escribe sobre el cerebro y por lo tanto que modifica la actividad. La posibilidad entonces es hacerme tener capacidades, habilidades o funciones que no he tenido antes. La aplicación clínica es hacerme recuperar habilidades que no he tenido. Pero el riesgo es el aumento de capacidades. Permítanme que empiece por la aplicación clínica para darles un ejemplo. Permítanme volver a la situación del ciego. Antes les contaba la situación de alguien ciego que gracias a esta modificación del cerebro debido a tecnología incorpora el bastón a la representación de su cuerpo y por lo tanto tiene una representación del mundo mejor gracias a tecnología. Gracias a la neurotecnología podríamos plantear el acelerar cambios en el cerebro que le permiten hacer eso, o incluso acelerar cambios en el cerebro que le permiten aprender braille. Y de hecho, de nuevo, no son ejercicios teóricos o ideas teóricas, sino que son datos que tenemos demostración experimental de ello. En mi propio laboratorio demostramos hace una serie de años que cuando alguien congénitamente ciego aprende a leer braille y detecta con la yema de los dedos patrones de puntitos difícilmente detectables por alguien vidente como yo, que lo que ocurre en el cerebro es que esa persona que ha adquirido esa habilidad usa la parte del cerebro que yo uso para ver, para detectar los puntos, para sentirlos. Aunque es la corteza, entre comillas, visual, él literalmente ve el braille con la yema de sus dedos, gracias al hecho de que la corteza visual ahora se dedica a procesar esa información táctil.
Pues bien, demostramos que si uno usa estimulación cerebral para activar esa parte del cerebro, aumentar su función, la capacidad de adquirir la habilidad de leer braille se acelera. Esto es algo con una aplicación práctica real porque es difícil para gente, sobre todo aquellos que se quedan ciegos tarde, desarrollar una buena habilidad de leer braille. Y sin embargo, el beneficio del esfuerzo se puede acelerar gracias a la estimulación. Ese mismo tipo de idea, activar circuitos cerebrales para hacerlos más capaces de adquirir habilidades, Masahiro Kobayashi lo aplicó a intentar acelerar la capacidad de aprender a hacer un ejercicio de dedos sobre el piano, sobre un instrumento musical, y demostró que ese tipo de habilidad que es costosa, cuesta años o horas de esfuerzo, se puede acelerar gracias a activar externamente los circuitos, las redes neurales que están involucradas. De nuevo, la aplicación clínica aquí es obvia. Alguien que ha tenido una lesión cerebral, tiene una discapacidad cerebral, requiere tiempo de rehabilitación para intentar recuperar función. Si podemos activar los circuitos adecuados, podemos acelerar la recuperación, podemos maximar la recuperación y reducir la discapacidad. Eso es deseable, eso es lo que todos queremos al fin y al cabo. Eso es lo que esperamos que nuestros rehabilitadores, nuestros fisioterapeutas, nuestros terapeutas ocupacionales y nuestros neurólogos nos ayuden a conseguir. Pero el riesgo, de nuevo, es dónde acaba lo que es recuperar funciones, dónde empieza lo que es aumento de capacidades y cómo pensamos como sociedad, cómo queremos regular esa posibilidad. Si un niño tiene dificultades para procesar números, algo que llamamos discalculia, o tiene dificultades para procesar lenguaje, disartrias, orafasias, el usar técnicas de identificar redes neurales y activarlas para acelerar la capacidad, mejorar la función, es claramente deseable por todos los padres. Si alguien tiene buena capacidad para matemáticas, pero queremos que saque matrículas y usamos la estimulación de este tipo para aumentar las capacidades, eso es aceptable y sobre todo, ¿qué consecuencias puede tener? No solamente a nivel social, sino a nivel de modificación de otras habilidades. El cerebro quizá aumenta los recursos para algo, pero tiene un coste. Este tipo de ideas, este tipo de planteamientos que ahora cada vez son más reales porque tenemos las tecnologías desarrolladas para poder hacerlo, como planteamientos no son nuevos. Existe, por ejemplo, todo un debate alrededor del trabajo realmente pionero de Delgado, Rodríguez Delgado, un científico español, sobre todo trabajó en Yale, que desarrolló técnicas para leer y modificar actividad cerebral y que hacia el final de su carrera argumentó que quizá había algo de razón en pensar en la posibilidad de una sociedad, él llamaba psicocivilizada, o sea, una sociedad donde aumentáramos, modificáramos, controláramos a la postre las características personales de cada ser humano a base de tecnología, de neurotecnología, modificando la actividad de distintos circuitos. De nuevo, creo que lo que es importante para mí destacar es el hecho de que el valor potencial de las neurotecnologías para reducir el sufrimiento y mejorar el bienestar de las gentes es enorme. Y sin embargo, el riesgo de la posibilidad de sobrepasar lo que quizá es el uso ético de esas tecnologías, el mal uso dando lugar a modificación de capacidades, creo que es algo que tenemos que ser conscientes de ello y plantear abiertamente. En este mismo contexto, quizá vale la pena el recordar que yo he dicho que las neurotecnologías nos permiten leer y escribir sobre el cerebro y por lo tanto
esa lectura de actividad cerebral da lugar a información en un ordenador, un repositorio de información que a la postre es mía, son mis pensamientos, son mis deseos, son mis sentimientos, lo que este ordenador ahora sabe. Y por lo tanto, temas de privacidad, de libre albedrío, de equidad en el uso de estas tecnologías acaban siendo enormemente importantes. Y mi amigo y colega Rafael Yuste ha destacado, entre otros, la importancia de el definir derechos humanos que incluyan esa potencialidad de la neurotecnología de extraer información, de captar información y de modificar la esencia de cada uno de nosotros, nuestro cerebro, de manera que por lo menos la Declaración de Derechos Humanos capte este tipo de potencialidades en lo que él llama neuroderechos. Y yo creo que es algo extremadamente importante plantear de salida, no solamente la noción de la posibilidad de la traslación clínica de estas neurotecnologías, sino también la posibilidad del riesgo o de la necesidad imperiosa de una conversación sobre la neuroética y la ética y la legalidad del uso de ciertas tecnologías. Quiero acabar por destacar un último punto, y es que estas neurotecnologías que tienen su aplicación clínica enorme y que van a están ya llevando a reducir el sufrimiento humano, y estamos solamente en la punta del iceberg, y que tienen este riesgo, si no lo planteamos abierta y cuidadosamente, del mal uso y la perversión de sus potencialidades, y por lo tanto necesitamos unos neuroderechos que lo regulen. Esta misma neurotecnología es un motor enorme de beneficio económico para la sociedad. Da lugar a la posibilidad de optimar recursos, de darnos, ofrecernos experiencias más deseadas, más placenteras, de optimar el acceso a distintos aspectos, y por lo tanto, lo queramos o no, son tecnologías que van a ir aumentando rápidamente. No vamos a ir atrás, vamos a ir a tener más y más de este tipo de neurotecnologías. Y por lo tanto, lo que acaba siendo crítico es que seamos conscientes de la posibilidad de estas tecnologías y que tengamos un discurso abierto donde médicos, tecnólogos, ingenieros, científicos, al igual que eticistas, abogados y la sociedad y la gente misma, podamos definir conjuntamente cuál es el futuro y la implantación de las neurotecnologías que queremos en nuestra sociedad para sacarles todo el beneficio que pueden dar para el bienestar humano y minimizar los riesgos que puedan tener. Quizá paro ahí como introducción y tenemos tiempo para varias preguntas. Les agradezco la oportunidad de hablar y sobre todo les agradezco las varias preguntas que ya van entrando, así que seguro que habrá oportunidad de desarrollar alguno de estos temas que he destacado. Gracias, Álvaro. Sí, tenemos muchas preguntas. Voy a intentar agrupar algunas porque vienen relacionadas. Nos preguntan por aquí si escribir en el cerebro para promover comportamientos o conocimientos ex novo le interesa a esta persona, si es factible del cerebro para retener habilidades perdidas por daños tipo demencia, Alzheimer. Relacionadas con demencia y Alzheimer hay algunas preguntas. Si ha estimulado control de memoria o motriz con elementos no invasivos como el sonido y la música. Y muy buenas preguntas. Yo agradezco estas preguntas particularmente porque, como decía, soy neurólogo, pero en concreto soy neurólogo del comportamiento, soy neurólogo cognitivo. Yo trato a enfermos con demencia, es a lo que me dedico, y por lo tanto el uso de tecnologías para reducir el sufrimiento de gente con demencia es algo que es exactamente el foco central de mi labor. Y a la contestación a la pregunta, efectivamente hay tecnologías en desarrollo
para mejorar la función, para reducir el proceso de la enfermedad, para reducir la discapacidad que induce la demencia. Por ejemplo, sabemos que alguien que tiene enfermedad de Alzheimer tiene problemas de memoria y tiene problemas de toma de decisiones, lo que llamamos funciones ejecutivas. Sabemos que estas dos cosas son dos redes cerebrales distintas y separables. La patología de la enfermedad de Alzheimer afecta no solamente un punto del cerebro, sino todo el cerebro entero y por lo tanto afecta a distintas redes. Cuando se afecta la de la memoria, las características que presenta el enfermo son determinadas, pero podemos, gracias a neurotecnología, medir exactamente dónde está y cómo está afectada esa red. Y podemos, gracias a neurotecnología, algo que se llama estimulación transcranial por corriente alternante, pero también, como una de las personas preguntaba, con ultrasonidos o con luz, podemos modificar la actividad en esa red concretamente y, al hacerlo, mejorar la función de la memoria de esa persona. La pregunta donde estamos en este momento es si esa mejora es algo que se sostiene en el tiempo, que se traduce en una mejoría clínica medible y funcionalmente relevante, porque si uno cambia la capacidad de memoria, pero solo induce un cambio de unos meses y luego pierdes lo ganado, eso no necesariamente es algo quizá deseable. O sea, el momento en el que estamos es que sabemos que podemos mejorar la función de memoria, la función ejecutiva, podemos identificar la red y su disfunción que da lugar a ciertas discapacidades y hacerlo funcionar mejor. Y el reto es cómo mantener esa función mejor. Una de las posibilidades es usar técnicas de neurotecnología invasivas, o sea, poner electrodos en puntos concretos del cerebro y conectarlos a un marcapaso, igual que hacemos en Parkinson para sistemas motores, y gracias a eso hacer que la función de ese circuito, gracias a la ayuda de ese marcapasos, entre comillas, se mantenga bien. Pero eso está al nivel de estados tempranos de experimentación y tenemos que ver hasta dónde podemos llegar con ello. Otra de las preguntas nos habla de si podríamos modificar, suprimir o sobreescribir pensamientos y creencias limitantes adoptadas o bien genéticamente o por el condicionamiento desde la infancia, por ejemplo. Muy buena pregunta también. Y la contestación en breve es sí, pero déjenme que me extienda un poco más. O sea, el pensamiento, limitante o no, un pensamiento es manifestación de la actividad en un cierto circuito cerebral. Gracias a las técnicas de leer actividad cerebral, podemos captar el patrón. Nosotros decimos espacio-temporal, o sea, dónde en el cerebro y con qué patrón de actividad en el tiempo, qué patrón espacio-temporal es el correlato de ese pensamiento. Ese pensamiento que la persona que pregunta dice es limitante. La pregunta ética es quién decide si es limitante, Sí. pero aparte de eso, si podemos identificar ese pensamiento, podemos usar luego neurotecnologías para alterar, perturbar ese patrón, cambiarlo y a la postre suprimir esos pensamientos. Por ejemplo, este tipo de planteamientos se ha hecho en dos contextos distintos. Por un lado, en trastornos obsesivos compulsivos, donde hay una idea recurrente que uno no puede parar, se ha demostrado que las técnicas de neuroestimulación invasivas y no invasivas, por distintos métodos, pueden modificar y frenar la actividad en un cierto circuito y por lo tanto suprimir esas ideas obsesivas, por lo menos reducirlas. Lo mismo se ha demostrado en el contexto de un trastorno postraumático, de estrés postraumático, donde la persona revive una cierta situación y da lugar a un estrés y a un sufrimiento, y uno puede identificar ese patrón de
de actividad cerebral asociado con ese estrés postraumático y modificarlo y reducir el sufrimiento y los síntomas de esa enfermedad. Esas son aplicaciones valiosas desde el punto de vista de traslación clínica. De nuevo, el riesgo ético que se plantea es quién decide lo que son apropiados y no apropiados pensamientos. Y también hay el aspecto de cuál es la consecuencia de suprimir actividad en un cierto circuito, qué otros patrones de actividad se puedan ver alterados, cuáles son los efectos secundarios, por así decirlo. Una pregunta sobre el riesgo de que alguien a través de estas tecnologías ejerza influencia sobre nuestra estructura cerebral y haga que realicemos actos que no queremos. ¿Qué Me encanta opinas? esa pregunta, sí, me encanta esa pregunta porque de hecho, si lo piensan, la posibilidad de leer actividad, de descodificar lo que quiere decir y de usar técnicas para escribir actividad en el cerebro permite que el cerebro del que leas sea uno y el cerebro en el que escribas sea otro. De hecho, de nuevo, no es ciencia ficción. En mi propio laboratorio hicimos un experimento leyendo actividad cerebral en el contexto de una tarea muy sencilla, donde le enseñábamos a la persona una luz y la persona tenía que decir, que pensar, no decir, pensar si veía la luz o no la veía. Muy sencillo, ¿ves luz o no lo ves? ¿Sí o no? Pero podemos, leyendo la actividad cerebral, saber si tú dices o piensas sí o si piensas no. Y esto lo hicimos en China. Y mandamos la información descodificada a Francia, donde en otro laboratorio la persona, usando técnicas de estimulación en alguien distinto, inducía un patrón de actividad que le hacía a esa segunda persona decir sí o no a la luz, a la pregunta de la luz, que obviamente ella o él no había visto porque estaba en la otra parte del mundo. O sea, es posible a remoto modificar la actividad. Esto era un experimento muy controlado, donde ambos sujetos habían dado su consentimiento de que hiciéramos esta lectura o esta escritura del cerebro. Pero la pregunta del oyente, lo que sugiere es la posibilidad, ¿seríamos capaces o tendríamos la tecnología para leer la actividad sin que uno lo supiera y poder introducirlo en alguien sin que ese alguien otro lo supiera? Creo que la prueba de principio del experimento que les he contado sugiere que la respuesta es sí, podríamos. Otra cuestión completamente distinta es si deberíamos. Yo creo que nunca deberíamos y que es el tipo de cuestiones éticas que es importante tener en cuenta y definir. No deberíamos ni siquiera captar la actividad de alguien sin el consentimiento expreso y en concreto el consentimiento informado, es decir, el consentimiento sabiendo el uso potencial que puede hacerse de esa actividad y las consecuencias, etc. Pero creo que teóricamente y en términos de las herramientas asequibles, la posibilidad existe. Una pregunta sobre el tema de las desigualdades que son difíciles de regular. ¿Cómo regular el uso de neurotecnologías más o menos avanzadas en función del dinero disponible? ¿Cómo solucionar esa brecha? Sí, yo creo que esto es exactamente el tipo de cosas que deben formar parte de una declaración de derechos humanos que incluya neurotecnologías, unos neuroderechos que definan con claridad cómo hacemos para tener seguridad de una distribución equitativa de esas capacidades, donde quizá, como la pregunta implica, una posibilidad es definir a priori lo que la sociedad quiere desarrollar, pero la realidad de la sociedad humana es que aquellos que tienen van a intentar desarrollar más y más y van a potencialmente tener acceso a cosas que otros no tienen acceso y por lo tanto una regulación que asegure la distribución y el acceso equitativo a esas tecnologías creo que va a ser esencial. Nos preguntan, te preguntan, Álvaro, ¿piensas que la neurotecnología podrá generar en el futuro una nueva forma de comunicación entre las personas, no solo ya sus capacidades mecánicas o de movilidad?
Sí, gracias por esa pregunta. Sí, lo creo. Brevemente les contaba el ejemplo del experimento donde lo que se ha leído del cerebro de alguien es lo que estaba pensando, las palabras, y se ha descodificado porque no tenía la capacidad de hablar, se ha descodificado lo que estaba pensando en forma de palabra. Si de nuevo volvemos a hacer el experimento mental de pensar que puedo descodificar lo que yo estoy pensando y puedo introducirlo en alguien de manera que ese alguien lo entienda, teóricamente podríamos desarrollar tecnologías que nos permiten comunicarnos sin tener que hablar. No haciendo posible que alguien que no pueda hablar exprese lo que piense, sino yendo más allá, pudiendo comunicarnos, pudiendo ustedes saber lo que yo diría sin que yo lo tenga que decir. De nuevo plantea la pregunta si eso es algo que queremos hacer o por qué querríamos hacer eso, qué sentido ético y funcional podría tener, pero creo que la posibilidad de tecnologías llegando a ese punto existe, sobre todo existe gracias a la enorme posibilidad de extracción de información que nos da las tecnologías de procesamiento de datos, o sea, inteligencia artificial, redes neurales artificiales que permiten descodificar mucha más información, mucho más rápido de lo que hasta ahora hemos sido capaces de siquiera imaginar. Ujú. Otro tema importante, ¿podrán los exoesqueletos utilizarse de esa forma que nos contabas en la parálisis cerebral algún día? Sí, yo creo que eso está muy cerca, sinceramente. O sea, el limitante en ese momento de ello no es la prueba de principio de demostrar si se puede, sino cómo optimar la tecnología desde el punto de vista de materiales, de ingeniería, de captación de datos, o sea, cómo hacer el tipo de proceso que se ha hecho con los marcapasos. Yo no sé si ustedes han visto fotos de los primeros marcapasos para el corazón, que son literalmente un cuarto, donde la persona inicialmente no podía salir de él. Eventualmente se convierten en enormes neveras, tamaño de una nevera grande, donde la persona va por el pasillo de un hospital y es todo lo que puede hacer porque depende de este trasto enorme. Y ahora es algo tamaño de una moneda grande que se implanta en el cuerpo y que básicamente no molesta para nada. Yo creo que el mismo tipo de desarrollo va a tener lugar para neurotecnologías y para el control de tecnologías gracias a actividad cerebral y las herramientas, los robóticas, etcétera, que actúan en las señales y por lo tanto los grandes exoesqueletos, las tecnologías para captar actividad que ahora todavía son externas y son cajitas que tienes que mantener sobre la cabeza. Este tipo de tecnología va a hacerse cada vez más pequeña y eventualmente ser implantable y por lo tanto no molestar y casi ni verse. Yo creo que es a lo que vamos a llegar, pero es el tipo de proceso en el que estamos para este tipo de situación, de exoesqueletos para control de piernas, para andar, para control de brazos. Para aspectos más cognitivos, el tipo de problema es más complejo y por lo tanto, aparte de la tecnología en términos del hardware, hay también el reto de qué señales identificar, cómo descodificarlas, cómo escribir sobre el cerebro. Es un problema menos desarrollado todavía. Nos queda poquito tiempo y es que tenemos muchísimas preguntas. Intentaremos darles respuesta fuera del webinar porque lo teníamos una hora, pero quería preguntarte, ¿qué se necesita para cerrar la brecha entre la investigación y la práctica clínica? Bueno, yo creo que quizás, si me permiten destacar primero, que el cerrar la brecha excesivamente rápido no es bueno. O sea, creo que tener la investigación suficientemente desarrollada y controlada para que sepamos seguro que una intervención es
segura, que es eficaz, que es escalable, que va a ser aplicable a mucha gente. Eso creo que es esencial y eso tarda tiempo y no podemos saltarnos ese tiempo. Creo que quizá vale la pena el destacar eso. O sea, que quizá la primera pregunta es cómo hacer que más gente pueda tener acceso a investigación donde se beneficien potencialmente ellos, pero también aprendamos los conocimientos necesarios antes de hacerlos traslación clínica estándar. Pero aun con ese caveat, creo que la pregunta es importante porque realmente hay un vacío de tiempo, una pérdida de tiempo en la traslación clínica. Somos a veces extremadamente lentos y cautos en defecto para ofrecerle opciones de traslación clínica a la gente. Yo personalmente estoy convencido que la gente debe ser empoderada para tomar la decisión de si quieren o no quieren la posibilidad de una tecnología que les pueda ayudar, aunque haya vacíos del conocimiento, aunque haya riesgos que no conozcamos. Y creo que ese tipo de planteamiento de forma real, empoderar a los individuos, educarlos, llegarlos al momento para que puedan decidir, para que podamos decidir, creo que es algo que es importante hacer. Existe luego el aspecto económico, que parte de estas tecnologías son costosas y cómo vamos a hacer a nivel de salud pública o de sistemas de salud para sobrellevar ese peso. Es una pregunta importante porque no queremos crear inequidades que ciertas minorías no puedan tener acceso a ello. Por lo tanto, es un problema muy importante y creo que parte de donde tenemos que ir es a que los científicos no solamente nos dediquemos a conocer más y a generar más conocimiento, sino que las medidas de éxito sean la traslación al beneficio de individuos en forma de traslación clínica y al beneficio de individuos y sociedades en la forma de empresas que sean startups que desarrollen tecnologías para el beneficio social. Pues la última pregunta y terminamos. Y les animo a que vean nuestro informe y lo descarguen también, que encontrarán también mucha información y respuestas a algunas de las preguntas. Pero quería terminar, Álvaro, preguntándote qué avances anticipas en los próximos años, sin sacar la bola, en términos de diagnóstico y tratamiento de trastornos neurológicos. Bueno, yo creo que cuando yo empecé a hacer neurología, lo que me decían en la carrera y en la residencia en Estados Unidos subsiguientemente, es que neurología era la especialidad de diagnose and adios, decían en inglés, o sea, de diagnosticar y adiós muy buenas. Éramos muy buenos en llegar a saber por qué y qué problema tenía una persona, pero no podíamos hacer nada. Yo creo que esto ha cambiado. No sé si era cierto entonces, pero desde luego no es cierto ahora. Los avances son enormes y hay muchas cosas, gracias a Dios, que podemos ofrecer que reducen sustancialmente el sufrimiento de la gente. Esto no quiere decir que tengamos cura para muchas enfermedades neurológicas, tenemos cura para algunas, para muchas lo que tenemos son estrategias para minimizar la discapacidad, para minimizar el sufrimiento y la disfunción que producen. Entonces yo creo que lo primero es celebrar ese hecho. Lo segundo es el ser conscientes de que al final yo creo que tenemos que cambiar un poco el paradigma y no simplemente desarrollar avances científicos y luego mirar cómo se aplicarían a la clínica, sino integrar la clínica con la investigación mucho más. Una de las preguntas nos destacaba esa necesidad de usar la caracterización clínica detallada de lo que yo quiero que se recupere en mí para informar la investigación y volverlo a la clínica. O sea, hacer una especie de ingeniería reversa a partir de la clínica, empoderar al individuo a decirnos esto es lo que yo realmente querría recuperar. Y entonces descodificar
qué es el sustrato de ese esto y cómo usar neurotecnología para mejorarlo. Yo creo que este planteamiento de Ns de uno, digamos, de realmente intervenciones personalizadas es realista, es posible, y sin embargo requiere un cambio de paradigma donde no desarrollamos lo mismo para todos, sino que celebramos el hecho de que cada uno de nosotros somos distintos y desarrollar un planteamiento realmente de precisión individualizado. Esto es la gran promesa de la neurotecnología. La gran promesa de la neurotecnología no es tener herramientas que sean aplicables para todos, sino realmente la gran promesa es tener herramientas que sean aplicables para cada uno de nosotros de forma personalizada, de forma que aumenten las capacidades que sean deseables y apropiadas para cada uno de nosotros, reduzcan el sufrimiento para cada uno de nosotros. Es esa precisión lo que da lugar al fin y al cabo, yo creo, a la gran promesa de una neurotecnología para el bienestar humano. Pues muchísimas gracias, Álvaro, por esta clase magistral. Desde luego se demuestra con la cantidad de preguntas que nos daría para mucho más tiempo de charla, pero volveremos sino en otra ocasión. Muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí hoy con nosotros y os emplazo al siguiente webinar y, como os decía, a que visitéis el informe. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pronto, Álvaro.